Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio ya a las clases correspondientes a la semana 13 de nuestra materia. Por favor, les invito a poner las cámaras para poder conversar, dialogar un poquito sobre el tema, como todas las clases. ¿Sí? Creo que ya estamos, casi con todos. Voy primero, déjenme ver si se me abre. Estoy cambiando de proveedor de internet y estoy ahorita con ciertos problemas. Déjenme ver si es que me exige, si no, ya les tomo por otro lado la asistencia. ¿Sí se me escucha bien? Sí, profe. Perfecto. Todo very good. Muy bien. Pongan la cámara. Pongan, todos están guapos y guapas. Eso. A ver. La se me abra sin problemas. Denme un segundito, por favor. Ya estamos. A ver, vamos tomándoles lista, por favor. Me avisan si es que alguien está, pero no está con micrófono o algo. Alex David, ¿está? No Sí, está. presente, profe. Buenas noches. Ah, está. Ya, chévere. Frank, no está. No está. Kelly. Kelly tampoco está. Eric. Eric tampoco. ¿Qué pasó? Laura sí está. Silvia sí está. Ángel sí está. Jorge sí Buenas está. noches. Julia, ¿no está Julia? Julia no está. ¿Qué habrá pasado con Julia? Julio sí está. Presente, buenas noches, ingeniero. ¿Dónde me quedé? Julio. Andrea sí está. Julio César sí está. Julio César está. No está Julio César. Cristian. Tampoco le veo a Cristian. Cristian tampoco está. Alexandra, sí está. Y Julio Zambrano sí está. Alguien estaba poniendo presente. ¿Quién era? Por ahí estaba. Eric. Eric. ¿Dónde está Eric? ¿Dónde está? Deja que por favor vaya informando que está camino y que ya se conecta. A ver. Eric Farinango sí está. Déjenme ponerle a Eric. Ya. Ahí sí estamos. Perfecto. Ahora sí, bienvenidos con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a ver otro de los subtemas que tenemos dentro de la materia. Y hoy vamos a ver sueldos y salarios. Habíamos acabado la semana anterior con lo que es evaluaciones y hablamos de capacitación. Hoy ya se puede decir que estamos terminando el semestre. Faltan 2 temas, me parece, o máximo 3. Y fin de la historia. Hoy uno de los últimos temas muy importantes que lo vamos a ver a manera muy general porque ustedes reciben una materia que tiene que ver muchísimo con esto, pero de todas maneras lo vamos a ir analizando un poquito más que todo temas conceptuales, lo que es sueldos y salarios. Como todas las clases, para empezar primero, siempre verificar si es que ha habido alguna novedad, algún problema, algo que se pueda mejorar, así sea la última clase, siempre se puede mejorar algo, entonces como siempre le doy primero luz verde a Jorge para que nos comente si es que algo ha pasado en esta semana. Cuéntenos, Jorge. No ha pasado nada. Ha estado todo sin novedad, profe. Aquí, al pie del cañón. No ha pasado. Y solo que esperando de usted que nos ayude para el examen nomás. ¿Qué Nos examen? mande un cuestionario y ya estamos listos. No les doy dando. Ya saben que mis exámenes son fáciles. Pero hay un pequeño problema con el examen, ¿no?
Recuerden que es en la semana 16. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay retroalimentación. O sea, yo hago la retroalimentación ahí. Damos el examen y hacemos la retroalimentación. Así que, por favor, no hay súplicas ni nada. Entonces, ya vamos a ver Entonces, también. primero la retroalimentación y después del examen, profe. Claro, sí, sí Ah, podríamos hacerlo. Semana 15 podríamos hacer la retroalimentación. Y tenemos que. Está dentro de. Ni siquiera es que yo quiero o no quiera. Está dentro del programa que primero vamos a tener una retroalimentación para que ustedes les vaya muy bien en el examen. También hay que ver cómo vamos el tema de las actuaciones en clase y todo eso. Si es que les quedo debiendo puntos de alguno, hay que ver de alguna manera. A mí no me gusta quedar debiendo a nadie, entonces en el examen, de alguna manera, hay que subir esos puntos. Así que tranquilos, más bien, sigan participando, por favor. ¿Sí? Eh, bueno, no sé si es que alguien tiene algo que expresar, algo que decir, todo está de acuerdo, todo está bien. ¿Sí? Ya, solamente dos cositas les voy a comentar que se ha suscitado esta semana. La primera, por favor, no estoy teniendo la retroalimentación de todos los compañeros. Lo están haciendo casi todos, pero no todos. Recuerden que es parte de su nota y parte del requisito de cada clase, yo darles 15 minutos para que ustedes hagan primero el rebote de la clase y segundo, la apreciación de la materia. Entonces, por favor, les solicito que no olviden estos dos procesos siempre al finalizar la clase. Pueden hacerlo inclusive después de las 10 de la noche, pero preferible para que no se olviden, lo hagan inmediatamente apenas terminemos la clase, no les deba más allá de 10 minutos. Hay otro tema que ya nos vamos a reunir con Jorge, ya le voy a comentar a Jorge un ratito el fin de semana, voy a robarle un poquito de su tiempo y ya les voy a contar a todos los presidentes. Hay un tema que tenemos que trabajar con el tema de los foros que nosotros tenemos actualmente en las plataformas. Me imagino que algunos docentes ya habrán conversado con ustedes, ya se habrán organizado. Es necesario como parte del aprendizaje, si no lo han dicho ya les comento, como parte del aprendizaje para todos, es necesario también compartir en el tema de los foros que tenemos. Hay dos foros. Hay uno que se llama Tacita de Café, que está en el inicio, ¿sí? En este que dice Tacita de Café, que está en el inicio, sirve para poner cualquier tema, hablar de noticias. Ya vamos a organizarnos con eso. Cualquier noticia que tengamos. Sí, por ejemplo, qué sé yo, de la pandemia, de la política, de las elecciones, de lo que usted quiera. Y todos los demás vamos aprendiendo de eso y vamos debatiendo. Eso se llama Tacita de Café. Luego tenemos otro foro, que es el foro semanal, ¿sí? Que es el tema de la participación. Entonces aquí son temas que tengan que ver con la materia. Igual vamos a hacerlo por grupos, vamos a separarlos y vamos a comenzar a trabajar, qué sé yo, subiendo cualquier artículo, cualquier tema que ustedes vean y el resto nos dedicamos únicamente a debatir sobre este tema y esto es parte de nuestras tareas. Entonces, con Jorge ya el día sábado ya les llamaré o vemos si es que hacemos una reunión con todos los presidentes para comentarles bien, bien cómo vamos a trabajar y que les baje la información a ustedes. Este es un requisito que lo vamos a hacer antes de graduarnos y nos vamos a poner desde la semana 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para ello nos vamos a separar en grupos. ¿Sí? Es una parte de la educación superior, así se lo ha pedido y me parece muy bien porque hay que darle rienda suelta a nuestra imaginación con esta plataforma. Tanto estudiantes como también nos metemos dentro de la colada los docentes, que nos falta todavía muchos, pero muchas actividades que hay ahí y no le estamos explotando al 100%. Entonces las autoridades muy acertadamente quieren que esto se proyecte mucho más y que tengamos más participación. Me parece espectacular. Vuelvo y repito, no es solo tema estudiantes, sino también me incluyo en el paquete, que tenemos que ver cómo mejoramos de esta partecita. ¿Ya? Ahora sí, ganémonos puntos adicionales. Veamos cómo estamos con el tema de puntos. Buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos, ¿con quién tengo el Ya gustazo? llegué, profe, ya he tomado lista, por Al favor, para final, que ya me sabe, agregue. no se Ya, preocupe. gracias. Al final me hace acuerdo y Gracias. ya le ponemos en la lista. Tranquilo. Ya, profe, gracias. Ya. Hay un montón que tienen puntos adicionales. Vamos dándoles chance a los que no tengan. ¿Qué vimos la clase anterior? Les doy los temas. La clase anterior hablamos sobre el tema, si no estoy mal, de la evaluación, tipos de evaluaciones y nos pasamos un resumen general por la evaluación 360. Voy a decirle a las personas de los que quieran participar. Yo sé que todos van a querer participar, pero vamos dándole chance a los que les falten puntos. Cedeño, ninguna participación. Kelly, sin participaciones. ¿Quién más está por ahí?
Julio César Salvador sin participaciones. Alexandra Vera sin participaciones y Julio César Zambrano sin participaciones. De los que nombré, ¿hay alguien que quiera participar? Ninguno. Ahí sí. Profe, buenas noches. Ángel, ya. ¿Cómo le va? Disculpe antemano con todos los compañeros y con usted por no haber participado en las clases anteriores debido a situaciones de trabajo, ¿no? Ante todo. Y bueno, Ángel yo, Molina tiene 4 participaciones. chuta, quería participar. O sea, con lo que revisé la clase anterior de usted, la Claro, videoconferencia. claro que sí. Como ya no participaron los otros compañeros, yo pensaba que me decía del otro grupo. Claro que sí, Ángel. Vamos primero con Ángel y luego con Andrea. Ángel nos va a hablar en general de las evaluaciones y Andrea nos va a hablar un poquito más de la evaluación 360 para irnos recordando. Vamos, Ángel. Perfecto. Micrófono abierto. Ya. Bueno, en la clase anterior, en la videoconferencia que revisé, nos hablaban acerca del tema de desarrollo y evaluación. Dentro de esto, nos daba un desempeño de lo que consiste en la evaluación, de dónde estamos interesados, el desempeño del cargo que nosotros generalizamos, del comportamiento y el rol del ocupante del cargo. También el desempeño de la situación tanto interna y externa dentro de la empresa. Aparte de eso, nosotros vimos el tema de los objetivos de las evaluaciones, que nosotros brindamos lo que es en temas de objetivos la adecuación, la capacitación, las promociones, el cálculo potencial de desarrollo en el talento humano, la retroalimentación y otras que están desarrolladas en la persona, ¿no? Aparte de eso, también vimos los beneficios de la evaluación del jefe, del subordinado y de la organización. Dentro de esto también hablamos acerca de la evaluación como desempeño y elemento dentro de un proceso de aplicación, una provisión, un mantenimiento, un desarrollo y un seguimiento que se le da a la persona y también lo que es a nuestro empleador, ¿no? Las evaluaciones en este caso también tenemos como responsabilidad de desempeño que generalice en el gerente, el empleado y el gerente, el equipo de trabajo, la organización de la persona, el comité de evaluaciones, donde va a explicar también nuestra amiga evaluación de 360 grados, ¿no? Eso le podría indicar generalizando el tema de lo que vimos en la clase anterior y recopilando lo que es de la clase grabada, profe. Perfecto. Una consultita ya para que se dé el punto nomás, Ángel. Cuénteme, la Claro. evaluación, ¿cuáles son los pilares fundamentales? ¿Qué es lo como objetivo? ¿Qué es lo que necesitamos determinar aquí? ¿Para qué sirve? O sea, nos permite las condiciones del medio de potencial verificar del humano para determinar su pleno conocimiento, sería y desarrollo dentro de la empresa. ¿Solamente la persona? ¿Qué más puedo ver aquí? Una es la potenciar a las personas, perfecto, encontrar las debilidades y darle la receta mágica de qué tiene que ir mejorando. ¿Qué más tiene que ir mejorar aquí? Lo que es el tema de competitividad, la oportunidad de crecimiento, las condiciones dentro del personal y también con el jefe, ¿no? Las Perfecto, organizaciones democráticas, todo eso. perfecto. Hasta aquí ya vamos 2 cosas. La una hacia el individuo. ¿Cómo potenciar Ajá. al individuo para que siga desarrollándose? La siguiente ya dijo, al jefe o a las personas que le rodean. Estoy hablando de todas las personas que rodean al trabajador. Y una tercera, ¿cuál sería? ¿Qué más tengo que mejorar gracias a la evaluación? El desarrollo ¿Del individuo? ¿De quién? del individuo y del empleador también sería. Ya, Las ambas partes, porque estoy verificando también el potencial mío y también el potencial de mi jefe, como quien dice, ¿no? perfecto, Ángel. Para acordarnos un poquito, muy bien, Ángel, ya le puse el punto, ya tiene 5 con esto. Recuerden que igual si acumulamos Muchas todos los gracias, profe. puntos, va al examen y ya vemos algún mecanismo, cómo trabajarlo ahí. ¿Ya? Ahora sí, yendo un poquito al tema de la clase anterior, sí, habíamos visto que el método de evaluación primero no era un método de castigo, sino un método de mejora continua, que no es una evaluación de al inicio de las funciones, sino durante todo el transcurso de un trabajador. Pero ¿cuáles eran los objetivos y para qué me sirve la evaluación? Básicamente para 3 puntos fundamentales. Para potenciar al individuo, para potenciar o para mejorar el ambiente del individuo, el clima laboral entre las personas y para mejorar también aspectos que la empresa o qué tiene que hacer la empresa para darle una mejor condición al trabajador. Estamos hablando de procesos, de sueldos, de un montón de cosas que pueden influenciar para darle una mejor
una mejor oportunidad al trabajador de que sea mejor cada día. ¿Sí? Veamos la evaluación 360 un poquito por medio de Andrea. Andrea, por favor, si es tan amable. Andrea también ya creo que tiene como 20 puntos. A ver. Bueno, muy buena tarde con todos. Con respecto a la evaluación 360, que también era conocida como evaluación integral, es una evaluación que se mide a nivel general, o sea, todos, tanto como trabajadores, tanto como jefes, o sea, toda la parte piramidal de la empresa, ¿sí? Nos ayudaba mucho con lo que es el desempeño, las competencias y obviamente de acuerdo a la planificación que teníamos dentro de la empresa. También nos indicaba que, bueno, de acuerdo a la evaluación que íbamos a tener y llevábamos acciones para mejorar el desempeño de la persona, objetivos generales, tanto personales como de la institución, verificar si es que las competencias eran lo adecuado de acuerdo al puesto en lo que estaban contratados, saber si es que tal vez había la oportunidad de que tal vez una persona pueda subir de puesto de acuerdo a sus estudios, a la competencia que tienen, a la función que realizan. Creo que en general era eso. ¿Qué más podríamos agregar? Que era un tema que lo hacía una parte externa, era muy confidencial. Bueno, siempre se garantiza de que el proceso va a tener una mejor medida disciplinaria, va a tener una ayuda continua hacia la empresa y creo que eso en general de la evaluación 360 grados. Una pequeña partecita nada más, Andrea. La evaluación 360 grados tiene una particularidad diferente a las otras. ¿Cómo es el método que utiliza? ¿Se acuerda que habíamos hablado cuál es la evaluación 90 grados, 180 y 360? ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste? ¿Se acuerda? ¿Por qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llamaba 360 grados? Porque es la que ayudaba a evaluar a todo el personal, o sea, era como que desarrollando o viendo la manera de los comportamientos generales para ver los objetivos en sí de la empresa. El nombre de 360 grados parte de otro lado. ¿Quién evaluaba? Lo hacía ¿Quién una nomás empresa. evalúa aquí en el método 360 grados? Jefes, subordinados, clientes Perfecto. internos, clientes externos, o sea, todos. Perfecto. ¿Por qué se llamaba evaluación 360 grados? Porque es primero una evaluación integral, que no sea solamente jefe inmediato versus trabajador. Para ello decíamos que hay diferentes modelos. Cuando es jefe inmediato versus trabajador, se la llamaba evaluación de 90 grados, que es el método tradicional. Cuando ya evalúan pares y jefe inmediato, tiene el nombre de 180 grados. Pero cuando vamos más allá, cuando evalúa pares, jefe inmediato, subordinados, proveedores, clientes, todas las personas que están alrededor del trabajador, ahí ya tenemos una evaluación integral. Marta Alex inclusive dice que una evaluación bien realizada se evalúa entre 12 agentes, de 12 a 18 agentes. Imagínense lo que es 18 personas que evalúan solo a una, ¿no? Entonces, esa es la mejor apreciación. Entre más personas evalúan un individuo, se puede decir que la muestra es mucho mejor, más percepción, ¿no? Eso es de importantísimo. Yo les comentaba un poquito de aquí de la universidad, un claro ejemplo de una buena evaluación, porque aquí evalúan la dirección de carrera, evalúan los estudiantes, evalúan los compañeros docentes, pero no evalúa solamente un curso o un estudiante, evalúan todos los compañeros estudiantes y de todos los cursos. ¿Para qué? Para tener una percepción más alta, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces en la evaluación docente de 360 grados? Digamos que Andrea, por mala suerte, un día antes de la evaluación no es un deber y yo le puse 0. Basta para que me evalúe con 0 a mí también. Sí, así pasa muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mitigar este error, que es un error realmente en la apreciación, se hace entre más agentes. ¿Sí? Igual es en el tema de una empresa. ¿Qué pasa si yo le caigo mal a un compañero de trabajo? ¿Qué pasa si yo le caigo mal a mi jefe? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que yo no, con mis subordinados, algún compañero lo tomó como una mala apreciación del liderazgo que le puso una sanción porque llegó tarde?
Recuerden que ese tipo de cosas es terrible, ¿no? Uno como jefe le pone una sanción porque llegó tarde y es suficiente para evaluarle mal como líder. Puede ser un líder espectacular, pero somos muy malos muchas veces para evaluar. No comprendemos la manera de evaluar correctamente, ¿no? De la manera integral. Y es por eso que Marta Alex trata de crear un mundo más grande de evaluar. ¿Para qué? Para que sea un poco más justa. Sin embargo, una pequeña aclaración que hay que decirlo es que todas las evaluaciones siempre van a tener un riesgo de falla, de error. No siempre va a ser perfecto. Una evaluación jamás va a ser 100% perfecta mientras involucre la mano humana. Entonces, de esto las empresas también tienen que darse cuenta que una apreciación, una sola evaluación, no me da un indicador de un colaborador. Necesito pasar por un proceso para ver de mejora, ver otras evaluaciones de otros años y de ahí tal vez sacar una perspectiva correcta de un trabajador. ¿Sí? Eso nada más, eso fue exactamente lo que vimos en la clase anterior. Déjeme ponerle el punto a Andrea. Andrea, con esto ya llega 7 puntos, Andrea. Muy bien, perfecto, no se preocupe, haga todos los deberes y ya negociamos el día del examen. ¿Sí? Entonces, estamos muy bien con esto. Por favor, les invito a los compañeros que todavía no han participado a que sigan participando en sus clases. Ahora sí, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver el tema de remuneración y salarios. Voy a compartir la pantalla, por favor, si son tan Profe, amables. disculpe Dígame. que le moleste. El tema, a Alexandra Vera le gustaría participar, dice, pero lamentablemente no puede por el tema de que no puede hablar por el micrófono, que tiene algo mal. Entonces dice si, ¿cómo habría la posibilidad de participar? Me imagino que es por escrito. Más allá de participar por escrito, ojalá me esté escuchando y si no me está escuchando para que le transmita. Recuerden que yo había hablado en 2 clases anteriores que el foro es también como participación en clase. Todo lo que ustedes pongan en el foro, que suban, qué sé yo. ¿Qué es el foro? El foro es un complemento de discusión. Digamos que, qué sé yo, que Kelly quiere participar. Entonces Kelly saca un artículo científico de lo que estábamos viendo, de la evaluación 360, y nos coloca ahí y genera un debate. Y Andrea comenta abajo y dice, perfecto, muchas gracias por el artículo, pero mira, yo descubrí que también se puede hacer este tipo de evaluación. Y por ahí dice Laura, miren, les pongo la evaluación que me hicieron a mí en el trabajo el último año. Eso es un foro de discusión, foro académico, ¿sí? Cosas que aporten, no tampoco que ponga Andrea, muchas gracias y le voy a poner la actuación, no, sino que vaya aportando material que nos sirva para todos, que nos vaya ampliando un poco el conocimiento, eso es lo importante. Por ejemplo, qué sé yo, alguien en algún momento en una clase hablábamos del plagio y yo puse una frase una vez sin citarla. Y me ponía un estudiante en el foro, profe, hablábamos de plagio y usted puso una frase sin citarla y creó un debate en base a eso. Entonces, eso es importantísimo en el tema de foros. Entonces, si no pueden participarlo aquí por A o B circunstancias, por el software o todo lo demás, recuerden que pueden hacerlo por sus foros participativos. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, ahora sí, déjenme ver dónde está la presentación nada más. Déjenme abrirla. Dame un segundito, por favor. Ya. Por favor, me dicen si está la presentación ahí. Sí, sí estás. Sí, Perfecto. Vamos a hablar entonces el día de hoy de una clase que ustedes en realidad ya lo han recibido, alguna y ya lo van a recibir y si no lo han recibido, perdón, que ya lo recibieron o si no lo van a recibir, que es el tema de sueldos y salarios. Para poder ir ahí y de gana les compartí en este momento, quiero que partamos de un pequeño video. Por favor, todos ingresen a su plataforma si son tan amables. Voy a dejar de compartir un momento para compartir mejor el video. Ingresen a sus plataformas. Es un video de 3 minutitos, por favor. Déjenme ver cómo estaba el tema. ¿Ya? Ahora sí les voy a compartir. ¿Ya? Ahí estamos en la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Dentro de la plataforma tienen aquí lo que dice en la semana 13, apoyo, sueldos y salarios, el origen. Denle por favor un clic.
y les va a invitar directamente a una página dentro de YouTube. Sí, les voy a poner también el link para las personas que no puedan ingresar por A o B circunstancias en los comentarios. Dura 3 minutitos, por favor. Ya. Ahí está el link también para que lo puedan utilizar. Dura 3 minutitos, 3 minutos y empezamos a trabajar con esto. Por favor, véanlo. Me avisan si no se los abre por A o B circunstancias. ¿Sí se les abrió a todos el video? Ya, sigan viéndolo, por favor. El intercambio comercial es tan antiguo como los primeros poblados humanos en Asia hace más de 6 o 7.000 años atrás. Cuando los hombres se dedicaron a la ganadería, la agricultura y la alfarería, empezaron a intercambiar aquello que tenían o producían por lo que necesitaban, como bueyes u ovejas, pieles, papas, vasijas, trigo, frutas y herramientas de piedras, huesos o metales. En la antigüedad, en la medida que las labores se fueron especializando, los poblados crecieron hasta que dieron paso al comercio. Como el trueque de mercaderías ya era poco práctico, empezaron a utilizar objetos considerados valiosos como medio de pago, tales como conchas marinas, piedras preciosas, joyas o metales. Alrededor del año 200 a.C., los comerciantes de Mesopotamia utilizaban lingotes de oro y plata como pago. Los reyes ponían un sello en estas barras de metal para asegurar su peso y calidad. Así nació el concepto de moneda. ¿Listos? ¿Sí? ¿Todos ya acabamos de ver el video? Sí, profe. Perfecto. ¿Quién nos quiere compartir un poquito sobre esto? ¿Quién nos quiere compartir un poquito sobre el video? De lo que apreciaron. Cualquiera. Vente. Que no sean los mismos. A ver, vamos preguntando. A ver, Laurita, ¿está por ahí? Ya se ha ido Laurita. Estoy, sí estoy. Ah, ya. A ver, Laurita, cuéntenos un poquito sobre el video. Estaba viendo el video. A ver, habla sobre los inicios, cómo hicieron. Parte.
¿Mandé? ¿Dónde parte el tema de salarios? Desde cómo inició el trueque, cómo pagaban, la forma de cómo pagaban, cómo intercambiaban la mercadería. Ya, perfecto. Ajá. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo tenía papas, intercambiaba con alguien que tenía arroz, tenía granos y todo eso. Pero ¿cuál es el Y de ahí, problema de esto? De cambiar así los productos unos por otros. ¿Cuál era el problema? el valor que tenía cada producto. Que luego vino el intercambio también vi sobre algo de el oro, ¿Ya? donde ya iba monetizándose, iba teniendo más valor y donde, es que ya se interrumpió, estaba comenzando a ver. Ya bueno, y eso es lo que respecta al video. Perfecto. Un poquito ir entendiendo dónde nace el tema de ponerle primero una moneda, ¿no? Recordemos que nuestros primeros habitantes o las tribus lejanas en el tiempo trabajaban primero bajo el tema de intercambio de productos. Primero hablemos desde que éramos nómadas, ¿no? ¿Qué quiere decir nómadas? Que nos transportábamos de un lugar al otro. Entonces, ¿qué es lo que hacía el individuo? El individuo iba cosechando o no cosechando solamente, sino cazando lo que iba a servir para su tribu. El ser humano se da cuenta de algo indispensable. Se da cuenta que primero es mucho más rentable a manera que va creciendo también su tribu, es mucho más rentable y mejor para su tribu ser sedentarios, es decir, el quedarse en un solo lugar estático. ¿Por qué? Porque le permitía ya no solamente aprovechar de animales o productos que iba encontrando en el camino, sino que ellos podían sembrar nuevos productos, podían sacar nuevos productos y así podían tener mayor número de alimentos. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que ellos tenían productos limitados y necesidades muy grandes, ¿no? Por ejemplo, no se podía tener todo a la vez. Y se dan cuenta que una de las mejores estrategias para sobrevivir el ser humano es por medio del intercambio entre tribus. ¿Qué quiere decir esto? Tú produces un producto y yo te cambio por un producto que produce otra tribu. Por ejemplo, tú produces, qué sé yo, tú cazas animales y tienes las pieles, yo te cambio las pieles por, qué sé yo, por granos de arroz, por cebada, por lo que ustedes quieran. Así es como comienza a manejarse el tema de tribus, de trueque. Pero aquí había un gran problema y es el desfase en el valor del producto. El ser humano se da cuenta que no puede cambiar ciertos productos. ¿Cómo cambiaba, por ejemplo, una piel? ¿A qué corresponde? ¿A 20 plátanos? ¿A 100 plátanos? ¿Al arroz? ¿A qué? ¿Cómo es el intercambio? Entonces se da cuenta que necesitan poner un valor monetario a cada producto que tenían para poder regularizar la balanza. Sobre este tema de regularizar la balanza, comienzan a utilizar materiales preciosos para poder trabajar con ello. Comienzan a utilizar la plata, el oro, ¿sí? Los diamantes, los brillantes y demás materiales de la tierra que el ser humano le ha catalogado como un producto, se puede decir, valioso. Si ustedes le preguntan, ¿quién les dijo que el oro es más rentable que la piedra o que el metal? ¿Sí? Simplemente es una categoría que le dio el ser humano, ¿sí? Para darle un peso monetario a sus productos. ¿Y qué comienzan a hacer con esto? Que yo te cambiaba ya no por el producto, sino te cambiaba por un producto, se puede decir, sustituto, como era el oro, las piedras y todo lo demás. Va perfeccionándose este arte del trueque y vamos estableciendo ya las primeras monedas. ¿En base qué? A pesos, al peso del oro, a peso de diamantes, a peso de la plata. Sí, el valor de la moneda. Comenzamos a fundir los metales y vamos creando ciertas monedas y le damos un precio a esto. ¿Para qué nos sirve darle un precio a una moneda o un pedazo? Porque a la final es un pedazo de metal. El oro simplemente es un pedazo de metal. ¿Para qué le sirve? Absolutamente para nada. Si ustedes le ponen por el tema filosofal, ¿no? ¿Qué sirve más? Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué sirve más? ¿Un pedazo de oro o un pedazo de pan en una isla, ¿no? Y se darán cuenta que siempre el bien va a surgir mucho más, ¿no? Pero el ser humano necesitaba estandarizar
costos de productos y para ello crea la famosa ya moneda, no solamente con el oro, sino con otros materiales, para darle ya una relación de precios a cada producto. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Se dan cuenta el ser humano que también no solamente es necesario trabajar para conseguir los productos de primera necesidad. Se da cuenta que al acumular riqueza, ¿sí? Si es que acumula más bien riqueza, puede tener todos los productos, inclusive sin trabajarlos. ¿Qué quiere decir? Que las personas que más dinero comienzan a acumular, más oro comienzan a acumular, pueden tener acceso a mayor número de productos. Y aquí empieza ya el tema también del esclavismo, del feudalismo, de todos los canales de económicos que ustedes los conocen hasta nuestra era. ¿Sí? ¿Cómo funciona y por qué se hace esto? La gente se da cuenta que si yo acumulo dinero, si yo acumulo oro, si yo acumulo monedas, yo puedo contratar a personas y pagarles de esta acumulación un pequeño porcentaje para que ellos trabajen para mí. Es decir, yo ya no tengo que cultivar las tierras, contrato a una persona que lo haga por mí. Las tribus y las grandes familias comienzan ya a trabajar de esta manera y lo que se dedican es simplemente a acumular dinero, ¿sí? Para lograr conseguir personas que hagan el trabajo que ellos no desean hacerlo hasta cierto punto. ¿Sí? Pero ¿para qué más sirve el tema de crear un salario? El salario y el tema ya de dinero me sirve también para generar inversiones. ¿Qué es esto de inversiones? ¿Qué es esto de trabajar con el dinero? Que el dinero puede crecer mucho más. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar más cosas y puedo venderlos a más caro y comienzan a ver los famosos comerciantes. ¿Qué quiere decir esto? Yo me iba a una tribu y le decía cuánto cuesta, qué sé yo, tales productos y yo le entregaba una cantidad monetaria. Cogía todos estos productos y esto lo revendía en mi tribu a un valor mucho más alto y comienza a armarse ya el verdadero mercado. Yo compro productos, los vendo más caro y también transformo productos. ¿Cómo transformo productos? Es decir, de un animal vivo, transformo esto en pieles, contratando a personas para que lo hagan por mí. Sí, entonces aquí vienen las primeras bases del mercado, de la oferta y la demanda y el tema salarial. Necesita las personas necesariamente tener un valor monetario que le permita comprar productos. Sí, con esto compramos productos, satisfacemos la necesidad y a la vez las empresas, con el dinero que nosotros les entregamos de salario, pueden seguir fabricando y produciendo más productos para seguir satisfaciendo nuestras necesidades. Si ustedes lo quieren entender desde otra manera, se llama el mercado circular. Las empresas no funcionan sin las familias y las familias no funcionan sin las empresas. Es un mutuo acuerdo. Yo tengo un salario en el cual yo compro productos y a la vez, con este dinero que yo entrego a las empresas siguen creando más productos para seguirme vendiendo a mí. Y así es como hemos vivido hasta nuestro entorno. Obviamente, hay que tener en cuenta que el tema de salarios ha sido un tema muy debatible. Recuerden el tema cuando hablábamos, qué sé yo, de la época industrial, o ni siquiera hablemos desde antes, del tema del esclavismo. El ser humano se dio cuenta que ni siquiera tenía que pagarles hasta cierto punto, que yo puedo simplemente someter a cierta raza, a cierto sector, a cierta etnia como esclavos para que trabajen para mí. ¿Sí? Gracias a las revoluciones, a las políticas y demás, cambiamos de esquema y nos fuimos a hablar un poco del feudalismo. ¿Qué era el feudalismo? El ser humano le entregaba a ciertas personas tierras o un plato de comida para que trabajen las tierras y los animales por mí. Pero seguimos con esto también trabajando con un tema muy fuerte que seguimos hablando de esclavitud. Y el ser humano comienza a hacer un montón de conquistas, se puede decir revoluciones y demás. Y llegamos ya al tema ya de la revolución industrial, donde comienzan a marcarse ya teorías inclusive económicas, ¿no? Donde parte el tema del liberalismo, donde parte el tema del capitalismo, del socialismo, del comunismo, que comienzan a regular un salario digno para los trabajadores. Aquí vienen las revoluciones ya del empleo, ¿no? Donde ya las personas comienzan a alzar su voz y comienzan a decir, nosotros necesitamos un salario digno que me alcance para cubrir mis necesidades básicas, pero que me permitan también crear un desarrollo de personas. ¿Qué era lo que creaban, por ejemplo, el tema del liberalismo, ¿no? Cuando hablábamos de la burguesía y el proletariado.
La burguesía garantizaba tener todo el poder concentrado, todo el dinero concentrado, porque manejaban banca, política, religión y todo lo demás, mientras el proletariado, el grupo de personas, de obreros que trabajaban para ellos. ¿Cómo se garantizaba que este modelo nunca cambie? Dando un salario bajo. ¿Por qué? Porque un salario bajo permite a las personas que no crezcan culturalmente, no crezcan académicamente, no crezcan profesionalmente y siempre tengan el mismo cargo. ¿Sí? Garantizaban que el obrero muera de obrero, que cuando acabe sus 40 años de obrero simplemente le ponga a su hijo a trabajar o a otra persona y tenga otros 40 años más. Eso se garantizaba. Pero obviamente con las conquistas, con las revoluciones que ha habido al hablar del trabajador, ahora ya hablamos de algo más igualitario, que falta muchísimo, por supuesto que falta muchísimo recorrer, pero ya hablamos de salarios un poco más dignos, donde una persona ya no solamente habla del salario, ya vamos a ver qué es la diferencia entre salario y remuneración. Ya no solamente le doy un dinero monetario que le permite para cubrir sus necesidades mensuales, ya le doy también remuneración, le doy seguro de vida, el Estado también le acoge con principios, el Estado también gracias a los impuestos puede, qué sé yo, dar educación gratuita, salud gratuita, un montón de circunstancias, que la persona tenga mejores condiciones y ya no muera haciendo las mismas actividades. Recuerden que la filosofía, y esto se ata a la filosofía del ser humano, el ser humano siempre va a querer ser mejor que ayer. Esa es filosofía. Si no, háganse ustedes la pregunta, ¿quién quiere comer mejor que hoy, mañana? Todos van a querer comer mejor. ¿Quién quiere vestir mejor? ¿Quién quiere tener una casa mejor? ¿Quién quiere tener un auto mejor? ¿Quién quiere que su hijo sea mejor que su padre? Todos. Es la filosofía del ser humano que nos ha logrado construir hasta el día de hoy y seguir avanzando todo el tiempo. Sí, seguir progresando. Hay diferentes cosas que son males necesarios. El progresismo, la competencia y todo lo demás nos permite seguir evolucionando como especie, ¿no? Por eso es lo que hablan, si ahora somos mejor que antes, en muchas cosas sí, en muchísimas cosas sí somos mejor que antes, estamos más sofisticados, hemos desarrollado más, la globalización nos ha ayudado en ciertos canales y bueno, hay un montón de cosas por hacerlo, pero ha sido gracias al progresismo del ser humano y también cómo ha manejado su tema salarial y la repartición de riquezas. Es todavía una lucha interminable. Ustedes sabrán que en un país como el nuestro una persona gane $400 y una persona pueda llegar a ganar hasta $16,000, todavía estamos hablando de una guerra interminable mientras eso pase, pero como alguna vez lo decían, ¿qué pasa cuando, o como se dice normalmente, el objetivo es a los grandes jalar un poco la cuerda, ¿sí? Y a los pequeños levantarles desde el suelo, pero tampoco es bueno crear una regularización completa en el salario. ¿Por qué? Porque si es que, primero pongamos desde un punto, si es que hay una remuneración muy extendida, es decir, mientras unos ganen $16,000 y otros ganen $400, estamos hablando de una sociedad injusta. Pero si a todos les pagamos igual por las actividades que hacen, estamos hablando de una sociedad injusta al individuo. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento del individuo. Si simplemente yo les digo a todos van a ganar igualito, el individuo tampoco puede crecer. El salario tiene que estar de acuerdo a mi preparación día tras día, al proceso que yo hago día tras día y también a las actividades que hago. No solamente las actividades, decimos, ¿por qué un albañil gana tan poco versus un empresario gana tanto? Pero no hablamos también de la preparación intelectual de ese empresario. ¿Sí? No hablamos de las condiciones que tuvieron los dos. Aquí es el gran problema de condiciones. Tal vez no, los dos no tuvieron las mismas condiciones, pero en esfuerzo tal vez son similares. A veces hacemos comparaciones muy injustas y tenemos una proyección muy errónea del empresario o de la persona que ha surgido. No es necesario crear esa, esa visión errónea del que ha logrado surgir y llegar dinero. Hay más bien que preguntarse qué hizo para conseguir el dinero. ¿Qué fue? ¿Qué canal construyó? Sí, porque habrá muchos empresarios que tal vez fueron a dedo, como hemos visto siempre en la televisión, pero habrá empresarios que han empezado desde cero y han comenzado a hacer gran esfuerzo, primero físico, intelectual y todo para llegar a tener su dinero. Entonces, un verdadero constructo realmente de hablar de sueldo, de salario, es ver qué hicieron esas personas para poder generar mayores intereses y mayores rentabilidad en su vida, ¿no? Pero obviamente aquí es donde influye el Estado en un salario para no permitir que haya rangos tan separados, ¿no? Rangos donde una persona gane $400 y rangos donde una persona gane $16,000 no puede existir por ningún punto de vista.
eso es un poquito hablando de la premisa, de la historia de las remuneraciones para partir desde el punto político inclusive, para ir entendiendo. Vamos a ir viendo ciertos, siéntanse por favor en libertad de irme interrumpiendo como siempre en cualquier momento de la clase, ¿sí? Y vamos a ir viendo ciertos conceptos antes de nada. Trabajador es la persona física que presta, ¿sí? A otra, primero que su físico, su moral, su trabajo, o obviamente como un subordinado, ¿sí? Puede ser físico, moral, puede ser intelectual, todo lo que nosotros prestamos a otro individuo como subordinado. A esto lo conocemos como el trabajador. Trabajo, ya sabemos que es toda la actividad humana, intelectual, material, independiente del grado de preparación técnica de profesión u oficio que tenga una persona. Trabajo no es solamente involucrar nuestras manos. Recordemos que nuestra materia se llama talento humano y hemos hablado un poco de la evolución. Si es que nosotros hablamos desde la mano de obra, sí, antes era el que más, los trabajos más manuales eran mayor reconocidos. Hoy no. Hoy ha cambiado totalmente esta circunstancia de vida. Hoy realmente lo que más se premia al salario, lo que más le da valor a un salario es la preparación intelectual. Y ni siquiera solo la intelectual, sino también la forma de hacer negocios a lo que los empresarios los llaman como inversiones. ¿Sí? Ya no es, como ustedes se darán cuenta, el más fuerte, el que más trabaja, es el que más dinero tiene, sino el que mayor salario tiene es el que también ha desarrollado más su forma intelectual. Hoy el mundo se ata a dos cosas. El conocimiento tiene que estar a la par con el salario, ¿sí? O el salario tiene que estar a la par con el conocimiento. Obviamente dentro de esto ustedes verán un millón de injusticias y no vamos a hablar del millón de injusticias que nosotros palpamos día a día. Personas que no tienen el mayor grado de preparación y tienen salarios muy altos, ¿sí? Inclusive ni siquiera han hecho inversiones, ni siquiera han labrado su vida y simplemente por A o B circunstancias han llegado a tener a veces dinero hasta de manera injusta. ¿Sí? Pero para hacerle, ¿alguien decía algo? Sí, yo solamente, Julio. no sé, tal vez para un poco aportar en la... No le escucho, Julio. clase. Está entrecortado. Sí, Julio. No sé si es que solo yo no le escucho, le escucha el resto. obviamente bien, que cuando se habla, obviamente, Ay, no sé Julio, si ahí que se me escucha. Sí, estaba entrecortado, profe. ¿Se me está entrecortado, Julio, casi no le escuchamos. escucha ahí? No, No, sabe que no, está un poquito ahí se entrecortado, Julio. escucha ahí. No, Entrecortado está un poquito. entrecortado. Bueno, intervengo Ahí, más tarde. No sé si se me escucha ahí ahí estamos. algo. Creo que ahí estamos mejor. Ya. Sí, gracias, Inge. Le decía No, definitivamente está solamente entrecortado, como Julio. aporte, no sé si es que entendiéndose que el tema sueldos y salarios, muy lejos de la... Ahí tal vez, un poquito Sí, mejor. poquito, ya. Perdón que Vamos, me lo Julio. venga. Hasta que me cambiaron el internet y estoy en la misma situación. Le decía, Inge, compañeros, el tema de sueldo y salario, a pesar de, no son sinónimos exactos, no tienen sus diferenciaciones. En todo caso, el tema del sueldo hay que distinguirlo porque cuando se habla de nóminas de empleados y sistemas de retribución en la contabilidad de una empresa, si bien es cierto que sueldo y salario vienen a ser una remuneración recibida por el trabajador como pago a sus servicios profesionales, tienen diferentes características. Entonces, ahí, por ejemplo, el sueldo es una cantidad fija, se calcula sobre la base de la cantidad de días trabajados, carga horaria, aptitudes, cargo, etcétera, 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 e incluyen beneficios laborales. El salario, en cambio, es una cantidad variable, se calcula con base a una unidad de tiempo trabajadas, hora día, no incluyen beneficios laborales, ¿sí? Y en todo caso el sueldo se paga mensualmente y los salarios se convienen a pagar semanalmente, lo que pasa con los trabajadores de la construcción, por ejemplo, ellos reciben un salario, no un sueldo. Entonces, solamente por aportar e intervenir en esa parte, para distinguir Muy el buen tema entre sueldo y aporte. salarios, que a pesar de ser sinónimos, no son sinónimos. Muy buen aporte, más bien, Julio. No sé
corto un poquito. Y sí, ya vamos a ver la diferencia entre sueldo, salario y remuneración, que tiene que ver muchísimo con lo que dijo Julio. Son tres conceptos diferentes, ¿no? Sueldo, salario, que tiene una palabra atípica, inclusive del tiempo que se pagaba con sal, y vamos a hablar del tema de la remuneración. Ya vamos a ir más adelante conversando un poquito con esto, pero ya le puse un punto porque fue un muy buen aporte. Gracias, Julio. Vamos un poquito hablando sobre ciertos conceptos que nos va a permitir entrar un poquito en materia. Encontramos nosotros dentro de los contratos, los famosos contratos de trabajos de confianza, ¿sí? Porque estos también van cambiando su perspectiva de un salario, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es un trabajador de confianza o alguien tal vez es un trabajador de confianza dentro de una empresa? ¿Alguien tiene la figura de su contrato como trabajador de confianza? ¿No? Bueno, vamos a ir conversando un poquito. ¿Cuál es el trabajador de confianza? Aquí en el Ecuador se ha legalizado y en el mundo entero se ha legalizado un tipo de contrato que se llama el contrato de confianza, donde al trabajador se le da ciertas actividades añadidas a su perfil de cargo. ¿Qué quiere decir? Donde tiene voz y voto dentro de la empresa, inclusive tiene voz y voto dentro del directorio, muchas de las veces, ¿sí? ¿Para qué sirve el contrato de confianza? Sirve para garantizar primero que un trabajador tenga el poder, no solamente el gerente, sino también los trabajadores como tal, tengan el poder de tomar decisiones en caso de que falte un gerente, en caso de que falte una persona importante, y estas personas puedan solventar cualquier tipo de duda en la organización. ¿Por qué tiene que ver esto con sueldos y salarios? Porque el sueldo que maneja normalmente una persona que tiene un contrato de confianza es más alto de su perfil de cargos. Recordemos que el salario va atado, perdón, el sueldo va atado siempre al tema de las actividades que yo hago dentro de mi perfil de cargos. Es decir, qué actividades voy a hacer, qué grado de dificultad tiene cada actividad, y en base a eso me van a poner un salario o un sueldo para que yo lo perciba mes a mes, o como decíamos del salario, por la obra o por todo lo demás, ¿sí? Pero el tema del contrato de confianza cambia un poco su perspectiva. Aumenta el salario, aumenta, perdón, el sueldo, pero tiene un gran problema. Las remuneraciones también van a sufrir un efecto. Aquí se ha utilizado muchas veces en el país, en el Ecuador, se ha reestructurado mal este convenio. ¿Por qué? Porque el trabajador ha sido sinónimo de explotación. Yo conozco personas con contrato de confianza que no tienen derecho a vacaciones. Les pagan por las vacaciones, sí, pero les hacen trabajar todo el año. ¿Sí? Por ejemplo, entran a las 7 de la mañana y salen a las 10 de la noche y no tienen derecho a horas extra. ¿Sí? Y esto está dentro de la ley. Esto pueden hacer las empresas con un contrato de confianza, pagándole obviamente un sueldo más alto. ¿Sí? Esta figura, cuando existe esta figura, tiene que ser muy bien normada y muy bien leída por el trabajador para que no haya una explotación en el tema de trabajo. Vuelvo y repito, ha habido casos que les dan contratos de confianza a un montón de trabajadores dentro de una empresa con el fin, obviamente, de no pagar horas extras. ¿Sí? Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Primero vemos un poco de conceptos y ya vamos a hablar un poquito más. ¿Qué es el patrón? ¿Sí? El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Es decir, es el que contrata, ¿sí?, a personas para que trabajen para él por medio de un sueldo, de un salario o de remuneraciones. Recuerden que no puede existir remuneraciones si no hay primero un sueldo y un salario. Ya vamos a ver las diferencias de las tres cosas para que ustedes lo puedan tener. Relación de trabajo. Se entiende por relación de trabajo cualquier acto de origen de prestación de un trabajo, ¿sí?, como subordinado hacia alguna persona por medio de un salario. La relación de trabajo aquí en el Ecuador se lo hace por medio de un contrato, que ustedes ya lo vieron en la legislación laboral, ¿sí?, por medio de un contrato a prueba, destajo, por obra cierta, por lo que ustedes quieran, por contrato indefinido, por lo que ustedes quieran, ¿sí?, con el fin de acordar sea un salario o sea un sueldo por las actividades que presta un individuo. ¿Sí? Vamos a darnos una pausa de 5 minutos y continuamos con esta clase. Exactamente a las 7:05. Gracias, Inge.
Ya, profe, no se preocupe.
¿Listo? Vamos a seguir, compañeros. ¿Estamos? Sí, Inge, buenas noches. Soy Kelly Chuncusi y me conecté tarde, Inge. No sé si No me se puede preocupe. ayudar en la lista. Por Ya favor, al Inge. final ya le pongo. Ya, gracias, Inge. Ya, pondré en la cámara. ¿Ya? Estamos continuando con conceptos un poco básicos de lo que es sueldo de salarios y hablemos un poquito de nómina. ¿Qué es la nómina? Simplemente para una empresa es donde se registra el número de trabajadores, ¿sí? En base al puesto que hacen de acuerdo al organigrama y en base al salario o al sueldo acordado con cada uno de sus trabajadores. Recordemos algo que los sueldos son una parte vital de una empresa. Es una, se puede decir, es el valor más fuerte que existe dentro de una empresa. Ya vamos a ver lo que son remuneraciones y todo lo demás. Es inviolable, se puede decir. No se puede dejar de pagar a un trabajador. Inclusive cuando una empresa está en crisis, lo primero que tiene que hacer es liquidar y pagar sus salarios y sueldos, remuneraciones a sus trabajadores. ¿Sí? La nómina es la parte fundamental. De donde parte la nómina viene primero del perfil de cargo, ¿sí? En base al organigrama, en base a las actividades y en base a lo que se ha pactado con el trabajador que va a percibir dentro o cada mes o dentro de las actividades que va realizando. ¿Sí? Aquí vamos a ver ciertos conceptos. Remuneración. Hablemos un poquito de lo que es sueldos, salarios y remuneración. Se lo conoce ya, como nos dijo un poquito Julio, cuando hablamos de sueldo, hablamos cuando existe un contrato ya de pertenencia a una empresa, como ustedes ya como lo más conocido, ¿no? Lo que yo recibo netamente dentro de una empresa por las actividades que yo realizo. Salario, que se lo utiliza muchas veces como sinónimo, ¿sí? El salario más que todo va a temas de contratos. Se utiliza mucho esta palabra en lo que son contratos a destajo. Y de hoy, bueno, acordémonos que es un contrato a destajo. ¿Alguien me puede decir antes de ir a destajo qué es el contrato por obra cierta y el de a destajo? ¿Qué es el contrato por obra cierta? Ya han de haber visto esta materia. ¿No? Ahí, Julio. Casi no se le escucha otra vez, Julio. Sigue con problemas de su internet. sí. Julio, ¿no mismo? ¿No? Bueno, lamentablemente no se le escucha a Julio. Esperemos que ya se arregle su internet. Pero bueno, un poquito para hablar de esto del contrato por obra cierta y a destajo, les voy a poner en un ejemplo. Cuando hablamos de obra cierta es por una obra que a mí me han contratado para hacer, pongamos una casa. A mí como constructora me contratan para hacer una casa, firmamos un convenio, cuando yo le entregue la casa a la familia, a mí me entregan el dinero y simplemente hemos dado cumplimiento al contrato. Pero ¿cómo se llama destajo? Cuando yo este contrato de obra cierta, lo separo en componentes. Yo para hacer la casa, digamos que yo contrato a un, qué sé yo, a un albañil para que haga las paredes, contrato a un cerrajero para que haga los marcos, contrato a un carpintero para que haga las puertas, y a cada uno yo le comienzo a hacer contratos individuales. Estos contratos se los llaman contratos a destajo. Y aquí con ellos yo voy pautando o pactando, mejor dicho, voy pactando un salario por las actividades que ellos hacen de acuerdo a la cantidad o de acuerdo al tiempo que ellos lo realicen. Por ejemplo, nosotros acordamos que los compañeros me van a entregar, qué sé yo, 20 puertas en un mes. Yo le pago para ello un salario semanalmente por el trabajo que me voy percibiendo. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia entre un sueldo y un salario. Pero ¿qué es la remuneración? La remuneración es la parte fundamental del talento humano porque es lo que me permite atraer, retener al recurso humano como tal dentro de una empresa. La remuneración es todo aquello que adorna o que favorece las condiciones del salario o del sueldo. Por ejemplo, seguro de vida, almuerzo, transporte, bonos, comisiones, todo lo que va, qué sé yo, bono por Navidad, por cumplimiento, todo lo que va
sobre el salario, sobre la remuneración, perdón, sobre el salario o sobre el sueldo, a esto lo conocemos como remuneraciones. Todo lo que le hace atractivo a mi sueldo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el salario, el sueldo y la remuneración? Que muchas veces la remuneración es un valor, es un derecho no adquirido, que muchas veces no tiene no hay derecho a reclamos. Por ejemplo, que yo le dé un salario de $400, un sueldo de $400, ¿sí? Pero, y yo le diga, pero tranquilo, que usted tiene un seguro también de $100 más, pero yo le quito estos $100 en el transcurso del camino. Al medio año le digo, ¿sabe qué? La empresa está en crisis, ya no le voy a dar estos $100, ¿sí? A veces yo no puedo reclamar por esos $100 que a mí me han bajado dentro de mi seguro. ¿Por qué? Porque no es un derecho adquirido, ¿sí? No es como el salario y el sueldo, que una vez firmado un contrato no puede ser bajado, a menos obviamente de que esté amparado por una ley que sea más alta, como es ahorita el tema, por ejemplo, de la ley del presidente, ¿no? De la ayuda humanitaria, entre comillas, gran ayuda, ¿no? Pero esto nos ha permitido bajar las horas y bajar los salarios a los trabajadores. A menos de que haya una ley así, que también es anticonstitucional, porque la Constitución dice que los sueldos y los salarios no pueden bajar su precio una vez fijado un contrato anticonstitucional. Pese a ello, el presidente ya lo ha puesto y esto es lo que se está manejando en las empresas, ¿sí? Esa es la diferencia un poco entre la remuneración. ¿Cuál es el objetivo de una buena remuneración? Primero, tener una remuneración equitativa, ¿sí? Atraer a personal calificado, retener a los colaboradores dentro de nuestra empresa, obviamente, ¿sí? Variarlo o alternar de acuerdo al desempeño de los trabajadores, es decir, por medio de bonos. Por ejemplo, los que trabajan más, permitirles un mayor salario, un mayor sueldo, controlar el tema de costos, ¿sí? Cumplir con las disposiciones legales y obviamente mejorar la productividad y eficiencia administrativa. La remuneración siempre será ese valor agregado por el que muchas de las personas trabajan dentro de una empresa. Recuerden que el salario no lo es todo. Por eso cuando a mí me preguntan cómo se debe buscar un puesto de trabajo, yo siempre les digo, sumen todo lo que van a percibir al año. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos sorprender solamente por el sueldo que nos ofrece. Es decir, usted va a una empresa del sector público que tiene un salario y un sueldo más alto y le dicen, ¿cuánto va a ganar? ¿Cuánto es el salario por tal cosa? Y le dicen, usted va a ganar $1,000, ¿sí? Y a veces eso nos hace ver como que es lo mejor que realmente nos ha pasado, pero no nos damos cuenta de las remuneraciones que nos presta este valor. ¿Qué quiere decir? Yo gano los $1,000, pero eso es lo que voy a percibir, menos los impuestos de ley, menos obviamente el IES y todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa en una empresa privada? Una empresa privada me puede decir, ¿sabe qué? Usted va a ganar 600. Pero usted tiene almuerzo, usted tiene transporte, usted tiene bonos, tiene esto, tiene aquello. Si usted suma las cosas, a veces es hasta mucho mejor, ¿sí? Por eso, para sacar siempre los buenos beneficios, si yo no trabajo por una empresa, el objetivo es sumar absolutamente todo lo que voy a percibir, pese a que no sean beneficios adquiridos, no sean responsabilidades adquiridas de la empresa, sí ayuda, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo está fijada el salario? Muchas de las veces, recuerden que yo utilizo salario y sueldo sin hacer esta especificación que lo hice hace algún momento, porque eso lo utiliza muchas veces como un sinónimo, ¿no? Inclusive nosotros tenemos el salario unificado, ¿sí? Que lo vamos a ver ya un poquito más adelante, entonces, por favor, para que no se lo confunda, ¿sí? Primero, se fija por la unidad de tiempo, por una unidad de obra, por comisión, por el precio alcanzado o por cualquier lineamiento que exista. Mientras el sueldo se lo fija obviamente por medio de un contrato mes a mes por la categorización del puesto de trabajo y esto visto por el descriptivo de cargo de acuerdo a las funciones y actividades que realiza cada persona, ¿sí? ¿Cómo se fija un sueldo dentro del organigrama? Esto ya es una estructura que se ha venido haciendo con el paso de los tiempos, donde las áreas técnicas siempre van a tener un mayor esfuerzo, un mayor pago, las áreas administrativas algo medio y las áreas operativas un salario un poco más, un sueldo un poco más bajo. ¿Sí? Esto no es solamente en el Ecuador, sino es en el mundo
entero. Y obviamente ya los puestos de jerarquía, ya los que manejan gente y responsabilidades dentro de la empresa, ya perciben un salario un poco más alto. Así es como más o menos va dividido. Este cuadro nos va a explicar algunas cosas que espero que se vea un poquito. Voy a hacerlo más amplio. Permítanme, por favor, que se me perdió. Permítanme un momento, por favor. Permítame un instante que por hacerle grande se me perdió la presentación. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito, por favor. No sé dónde le puse la presentación. Aquí está. A ver. Ya. Voy a abrir otra vez la pantalla. Ya. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, ahí se ve. Sí, Inge. Perfecto. Voy a ampliarle un poquito el tamaño para poderlo ir revisando. ¿Ya? Vamos a ver el tema de remuneraciones, ¿sí? Una diferencia que algo me faltaba, remuneración es lo que ya al fin, vemos al final de cada mes, ya con el tema de seguros, con ayudas, con bonos y todo lo demás, y salario y sueldo es solamente lo que firmamos mediante un contrato. Vamos a hablar de remuneraciones, que es el punto el más grande, ¿no? El que acoge a todo el conjunto, ¿sí? Entonces, veamos, existen diferentes tipos de remuneraciones. Remuneración extrínseca e intrínseca, ¿sí? No sé si se ve el cuadro, no sé si me van siguiendo, ¿sí? Inge. Perfecto. Vamos a ver lo que nosotros palpamos, lo que nosotros sentimos que es lo extrínseco, ¿sí? Dentro de esto tenemos lo que es financiero y lo que no es financiero. Vamos a ver, remuneración, lo que palpamos que es financiero. Y dentro de lo financiero también tenemos lo directo y lo indirecto. Entonces, repetimos, vamos a la remuneración que palpamos, que es financiera y que es directa. Dos tipos. La fija, que son los sueldos como tal, que decíamos mediante el contrato, los salarios, que son por obra, ¿sí? Las primas que a nosotros nos entregan por el trabajo que nosotros realizamos muchas veces, esto también se lo conoce como obra cierta, como decíamos, ¿no? ¿Qué sé yo? La prima viene acompañada de un valor monetario por una actividad que yo realice, ¿sí? Por un contrato grande, por un tema que yo maneje. Por ejemplo, las consultoras que trabajan con talento humano, una prima se entrega cuando yo le entrego un personal capacitado, ¿sí? Y dentro de esto también tenemos los famosos fondos de ahorro. Los fondos de ahorro son cantidades que entregan muchas veces dentro dentro de su plan, dentro de su contrato, dentro del plan de una empresa, le dicen que usted tiene que tener un fondo de ahorro obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que usted, por ejemplo, gana $500, le dicen, pero a usted solamente le vamos a pagar 450 y 50 se va a ir a un fondo de ahorro. Estos $50 van a ir generando intereses para usted, beneficio, y cuando usted ya termine todas sus actividades dentro de la empresa, es decir, los años que usted trabaje, el tiempo que usted trabaje, al final le vamos a dar con su liquidación todo su fondo de ahorro más los intereses que esto genera. Esto es muy bueno para las empresas. ¿Por qué? Porque gracias a este dinero pueden seguir reinvirtiendo, es una cantidad que no se están robando de los trabajadores, obviamente, ¿sí? Pueden seguir reinvirtiendo y también les ayuda. ¿Para qué? Para cuando usted salga de la empresa tenga una liquidación mucho más alta, ¿sí? Luego también existe una remuneración financiera variable, como son el tema de bonos, los incentivos que se dan por cumplimiento, ¿sí? Y las comisiones que trabajan más que todo en las áreas comerciales o, ¿sí? O las personas que trabajan bajo esquema de metas.
Los bonos se los utiliza como una manera también de crear un buen clima laboral, ¿sí? Bono de Navidad, bono de cumpleaños, también se lo puede hacer como bono de cumplimiento. Hay diferentes estructuras, ¿no? Los incentivos, algo similar, que se lo da, por ejemplo, a las personas que hayan creado innovación, a las personas que hayan investigado, a las personas, qué sé yo, un incentivo muchas veces educativo. En una empresa yo conocí que, por ejemplo, el incentivo se les daba a las personas que estudiaban. Decían, por ejemplo, inclusive a sus hijos, personas que hayan cumplido más de un año, se les da un incentivo para que sus hijos están en la universidad, se les daba un bono de $100 para apoyar a sus hijos en la universidad. O si usted estaba estudiando, le daban un bono más de $100 para que usted siga estudiando. Imagínense, estas son políticas muy, pero muy favorables para el trabajador y que ayudan a la final también para la empresa, ¿no? También tenemos el financiero indirecto. ¿Cuáles son los indirectos? Los que nosotros no lo vemos como dinero como tal, y son primero los servicios y privilegios que nosotros tenemos, como son los servicios de cafetería, el usar en los espacios de la empresa, qué sé yo, hay empresas que tienen gimnasio, que tienen un montón de cosas, que tienen pilates, que tienen bailoterapia, que a la cierta parte también suma como un beneficio, también como remuneración, ¿sí? Si es que usted tiene un vehículo de la empresa, si usted tiene una membresía en un club, si usted tiene descuentos, como suelen dar la tarjeta de descuentos a los trabajadores, ¿no? Donde le entregan, qué sé yo, descuento en Supermaxi, juguetón, que esto, que el otro. Eso también es algo que no es directamente, que yo no lo voy a ver en moneda, en billete verde, pero que a la vez, si es que yo voy sumando, sí son beneficios dentro de una remuneración, ¿sí? Luego tenemos la financiera indirecta, que es el pago no trabajado, ¿sí? En la empresa. A esto se lo llama también como el ausentismo psicológico, que creo que en algún momento lo estudiamos. ¿Cuál es esto? La pausa que yo tomo para tomar café, la pausa que tengo para conversar con mis amigos. Recordemos algo importantísimo aquí, y esto que es un tema debatible y muy grande, debatible realmente, que, que se dice por qué o cuánto es nuestra hora de trabajo. ¿Alguien me puede decir cuál es la hora de trabajo de una persona que gana un salario básico de $400? ¿Cuál sería la hora de trabajo? ¿Quién puede hacer el cálculo? De 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿10 Ya, dólares? pongámosle que gana $400. ¿Cuánto sería la hora de trabajo si nosotros dividimos eso por 4 por 4 dividido para 160 horas? Más o menos $3 con algo sale, creo, la hora. Más o menos, ¿sí? Sí. En Estados Unidos hay trabajos que obviamente también hay la relación de dependencia y también por obra, que ya son los salarios que se utiliza bastante. El modelo del salario se utiliza mucho en el tema de Estados Unidos, ¿no? Que se dice por el trabajo por hora, pero por hora trabajada, ¿sí? Hay que decir, 1.66 a la hora, profe, si es que es de ¿cuánto? 400. 1.66. 1.66 la hora, ¿no? 1.66, y más me demoro en trabajar que en gastar ese dinero. Nos demoramos una hora en generar un 1.66 y nos gastamos en 5 minutos, ¿sí? Pero para que ustedes tengan más o menos una idea. Pero ¿cuál es el desfase que existe aquí? Que el Ecuador trabaja mucho con temas de sueldos, que a usted ya le fijan mensualmente esto por 8 horas de trabajo. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Se trabaja las 8 horas en realidad o hay muchos tiempos muertos? Ahora, antes del teletrabajo se hizo un estudio para determinar más que todos los temas administrativos en el sector público. Y se llegó a entender que en el sector público el trabajo de administrativo no superaba de las 4 horas al día. Imagínense. Obviamente esto es totalmente, se puede decir, relativo, ¿no? Porque habrá personas que en realidad de las 8 horas trabajan 12. Sí, y ganan lo mismo. Y habrá personas que de las 8 trabajan 4. Los tiempos muertos cuestan muchísimo a la empresa. Entonces nosotros decimos, yo gano un dólar 66 por hora. Pero ¿cuántas horas en realidad trabajas? Que pases todas las 8 horas y 9 horas en la empresa no quiere decir que las 9 horas estás produciendo. Y es más, no es sano producir 8 horas seguidas. Usted necesita pausas activas, usted necesita comer, usted necesita un poco de conversar y todo lo demás. No es sano 8 horas seguidas trabajar, ¿sí? No, entonces no nos pagan directamente por la hora producida, sino por el Profe, ¿le contrato. puedo hablar de un ejemplo? Claro, Jorge. Por ejemplo, yo trabajo en la empresa en EDESA, pero ahí nosotros trabajamos por tarea. Por ejemplo, nosotros entramos, bueno, ahorita se está entrando a las 4 de la mañana, a salir
1 de la tarde, pero antes trabajaba por tarea. Digamos, si usted termina su tarea, salía. Y si no, no. Pero dentro de la tarea usted no cumplía las 8 horas, se pasaba de las 10, 12 horas. Entonces, sin embargo, a nosotros solo nos pagaban por las 8 horas. Claro, siempre va a haber ese tipo de circunstancias, ¿no? Siempre va a haber ese tipo de problemas. Inclusive hay empresas que no pagan horas extras, que buscan alguna manera de no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, con los contratos por confianza, muchas veces lo ponen algún tipo de excusas y bueno, y a la final existe el tema de explotación, pero también hay la otra parte, ¿no? Que no siempre se trabajan las 8 horas dentro de la misma empresa. Entonces, dentro de esto, se les daba como una remuneración indirecta, que es los tiempos muertos que nosotros tenemos, ¿sí? Como son las pausas de café, los tiempos que pasamos con los compañeros, el almuerzo y demás. Fuera de la empresa, también a nosotros nos pagan por derechos que están dentro de la ley, como son el tema de vacaciones, de permisos, de enfermedad, de incapacidad y demás. Usted se preguntará y dirá, ¿qué culpa tiene la empresa si es que yo me enfermo? Sí, si a mí me contratan, qué sé yo, para trabajar por una semana, por 40 horas, y yo me enfermo de las 40 horas, me enfermo 3 días, la empresa realmente es la que pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente tiene que a mí pagarme porque eso está bajo ley. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la ley ampara mucho también al trabajador y ayuda mucho al trabajador. Obviamente también en la parte de explotación de las empresas que pagan muy poco, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta el tema fuera de la empresa como una parte de la remuneración indirecta, ¿sí? Ahora veamos qué de esto de la remuneración intrínseca, lo que no topamos. Primero tenemos el tema de la satisfacción. Me olvidaba, perdón, de un pequeño detalle dentro de la indirecta, perdón, que no lo había tomado en cuenta, los programas de protección, ¿no? Lo que tenemos como público y privado, ¿qué es lo que nos ampara la ley? Que son obviamente la atención médica del IES, que tenemos la jubilación del IES, los beneficios del IES. Aquí también tenemos que tener en cuenta los décimos y todo lo demás que la ley ampara para que nosotros tengamos una vida, entre comillas, más digna, ¿no? Y podamos, entre comillas, también llegar a la canasta básica, que es ya un poco más complejo hablar de este tema, ¿sí? Y también tenemos el tema de protección privado que entregan muchas de las empresas, como el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el seguro de jubilación propia. Aquí viene un tema súper difícil de entenderlo. ¿Qué es lo que prefiere el trabajador? ¿Prefiere una remuneración directa o una remuneración indirecta? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿El billete verde o los beneficios que le entrega la empresa? ¿Sí? Y ustedes, aunque ustedes no lo crean, difícil de creer, lo que más llama la atención en cualquier punto de vista es el billete verde. ¿Sí? Más allá de los beneficios que presta una empresa. Yo les voy a poner un ejemplo. Alguna vez a nosotros nos pagaban un seguro privado que era muy bueno, muy bueno, que el seguro realmente nos costaba a nosotros más o menos por trabajador, por familia costaba como unos $80 y por trabajador individual nos costaba como unos $50, ¿sí? Eso era más o menos lo que nosotros nos ofrecía y era totalmente gratuito y era muy, pero muy bueno, muy increíblemente buena la atención, consultas médicas que a nosotros nos costaban $4, los exámenes no nos costaban nada, tenemos hasta un seguro de vida, todo incluido dentro de esto. La empresa tuvo grandes problemas con esta aseguradora con la que prestaba sus servicios y sacaron un tema de debate. Y dijeron, a ver, con los trabajadores, con las áreas principales, dijeron, ¿qué prefieren ustedes? Que busquemos otro tipo de seguro, ¿sí? Que les va a costar $100, pero vamos a pagar entre los dos. Ustedes van a pagar el 20% y nosotros vamos a pagar el 80%. ¿Qué decía esto? Que a cada trabajador nos iban a descontar $20 en nuestra remuneración, en nuestro sueldo, nos iban a cobrar $20 por este seguro que costaba $100, ¿sí? O por otra nos decían, o simplemente eliminamos el tema de seguros y quedamos bien. Imagínense, era $20 que nos costaba a nosotros sobre un seguro que costaba $100. Y aunque ustedes no lo crean, ganó por votación casi arrolladora en la empresa, ganó que mejor nos quiten el seguro. Que cómo va a ser justo que en parte nos quiten $20 de nosotros pobrecitos. Cuando nos quitaron ese seguro, la gente se arrepentía, no tienen idea cómo, ¿sí? Pero el billete verde, como ustedes lo ven, es muy,
pero muy llamativo. Y las empresas utilizan esta estrategia también, pero más que todo el sector público, como ustedes ven, dan salarios, dan remuneraciones, perdón, dan sueldos un poquito más altos, pero no tienen ningún beneficio adicional, ¿sí? Nada adicional, ni siquiera le dan un pancito en Navidad. Sí, entonces por eso yo siempre que converso con el tema de cómo se debe buscar un empleo, hay que ver muchísimo el tema de la remuneración indirecta, de lo que nos dan sobre el salario. Aunque ustedes no lo crean, el tema de transporte, almuerzo, gimnasio, que tenga usted buenas condiciones de seguro médico, seguro de esto, fondo de ahorro, algunas de esas cosas, membresías, tarjetas de descuento. Si usted suma todo esto, es un gran ahorro para un trabajador. Que le den uniformes, que le den este tipo de cosas, es un gran ahorro para el trabajador, ¿sí? Entonces eso es lo que a veces no nos damos cuenta nosotros como empleados y nos dejamos simplemente sorprender por el salario, por el sueldo que una persona gana. Es más, cuando usted conoce a alguien, un amigo, algo que nunca se debe decir, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? La primera pregunta que te hacen es, ¿cuánto ganas? Te cambias de puesto y lo primero, nunca te preguntan qué vas a hacer ni nada. ¿Cuánto te van a pagar? Es lo único que les interesa. No te dicen cuál es la remuneración, tienes seguro, te van a dar esto. No, simplemente la pregunta clave es cuánto te van a pagar para saber si es que yo hago lo mismo tuyo y también aplico a la misma empresa. ¿Sí? Nuestra mente está muy, pero muy arraigada al tema del dinero, ¿no? Y es obvio, ¿no? Con eso pagamos nuestras necesidades. ¿Cuándo pasa este tipo de cosas? Cuando nosotros vivimos el día a día. El día a día, el vivir en una sociedad que nos tiene viviendo minuto a minuto, donde personas llegan ya, y me incluyo muchas de las veces, que llegamos ya los últimos días del mes ya con las justas, ya simplemente respirando suavito para que no se nos acabe el aire y esperar que nos inyecten otra vez ese salario, ese sueldo, para volver a pagar las deudas y nos convertimos en meros tramitadores del sueldo, ¿no? No le vemos ni en verde, simplemente meros tramitadores del salario. Cuando vivimos en sociedades del día a día, menos nos interesa a largo plazo. Sí, el seguro y todo eso nos interesa muy poco, ¿no? Nosotros solamente queremos solventar las deudas que tenemos en este momento. Ese es el gran problema de nuestra sociedad y esto también lo utilizan las empresas un poco para el tema de explotar o para hacerlo un poco más vistoso. Hay que ver también el tema que tenemos dentro de lo que es la remuneración intrínseca, lo que no vemos, lo no financiero, que es lo que no topamos, lo que no le cuesta a la empresa, pero que también es parte de una remuneración, que no parece, pero sí la es. Por ejemplo, no financiero, que es el reconocimiento por el trabajo, el agradecimiento oportuno. Que usted le entregue simplemente un reconocimiento al mejor empleado del mes, que usted le den un certificado, es una gran remuneración, es una remuneración espectacular. Que su jefe le llame un día de la empresa y le diga, muy buen trabajo, te felicito Andrea, te felicito Jorge, sigue hacia adelante, eso es parte de una remuneración, ¿sí? El agradecimiento oportuno. También tenemos la satisfacción personal, el orgullo de pertenecer a una empresa digna, a una empresa que ha hecho un buen canal, es también parte de nuestra remuneración. Hay empresas que te dicen, mira, tú vas a empezar con este sueldo, pero date cuenta la empresa que te respalda, ¿sí? Y aquí viene la gran pregunta del millón. ¿Qué prefieren muchas veces ustedes? Voy a poner dos ejemplos. Trabajar tal vez en un banco Pichincha, voy a poner el ejemplo del banco Pichincha. No lo digo que sea bueno, pero es una empresa sólida, ¿ok? Porque lleva más de 100 años en el mercado. 100 años en el mercado o trabajar en una cooperativa pequeña, ¿sí? En una cooperativa me dan la oportunidad de un salario, un sueldo más alto y en el banco Pichincha tal vez me dicen, vea, usted va a empezar desde cajero, va a ganar esto, tal vez es menos, pero aquí tiene mayores oportunidades de crecimiento. Eso muchas de las personas también les pone a elegir. Dicen, a ver, empiezo desde abajo, pero esta empresa tengo muchísimo para surgir. A esto lo llamamos la satisfacción de personal, el orgullo de pertenecer a cierta empresa. ¿Sí? Recordemos que nosotros también, o el famoso dicho, la empresa es como una familia. Si la empresa es mala, es como que yo soy parte de esa falla. Y no es para sorprendernos. Por ejemplo, el caso de la famosísima empresa del sector público que nosotros la palpamos en el tiempo de Rafael Correa, que era la Secretaría de la Felicidad, ¿sí? Ahí habrá habido muy buenos trabajadores, espectaculares, no todos eran malos, como les decían, abraza árboles, vagos, que esto, que desayunan, que no hacen nada. Habrá habido muy buenos trabajadores. ¿Qué habrá sido de esas personas cuando salieron de esta empresa y fueron a pedir trabajo? Tal vez les tocó ocultar dentro de su hoja de vida a esta empresa, ¿sí? Para que no salga
en su hoja de vida para que le den mayores facilidades de empleo, porque tal vez yo veo a alguien de la Secretaría de la Felicidad, chut, vaya nomás, usted no está acostumbrado a trabajar, posiblemente les decían eso, ¿sí? Entonces, de esto también es parte de nuestra remuneración a la empresa a la que yo pertenezco. El ambiente que manejo, el clima laboral, no es todo el dinero, no es todo lo que me dan, con quién me debo, cómo me debo. Esta es una parte fundamental también del trabajo, ¿sí? Y obviamente las oportunidades que a mí me dan dentro de mi empresa para seguir mejorando, ¿sí? Este es el pequeño cuadro de remuneraciones para que usted lo pueda ya más adelante irlo abriendo y entendiéndolo un poquito más, ¿sí? ¿Qué se debe tomar en cuenta para dar un buen salario, un buen sueldo? Primero, el costo de la vida, se debe hacer un análisis con la balanza, obviamente, con la canasta básica. ¿Cuánto está la canasta básica? ¿Alguien lo puede decir? La canasta básica oficial y la canasta básica real. Hablemos de la canasta básica real. ¿Cuál es más o menos? ¿Alguien sabe cuánto está la canasta básica real? ¿No? 900, ¿No? 900. ¿No? Perfecto. La canasta básica oficial está entre 700 y 800 dólares eh, según las últimas cuentas del gobierno. Pero la canasta real dicen que está ya entre los 900, inclusive va a superarlo. ¿Sí? ¿Cuánto es el salario básico que nosotros percibimos? 400 dólares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un desfase, que dos personas mínimo en un hogar deben trabajar, ganar un salario básico para poder por lo menos sobrevivir. Esa es la condición de nuestro país. Entonces, desde ahí nosotros nos damos cuenta del costo de la vida. Nuestros salarios no son los más adecuados. Pero si nosotros comparamos nuestros salarios con otras realidades de Sudamérica, son totalmente diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, a mí en algún momento me ofrecieron un trabajo en Colombia y me parecía en pesos, me parecía ridícula la cantidad que me pagaban. O sea, pero imposible. ¿Sí? Obvio, porque allá la condición de vida es más barata. ¿Sí? Entonces hay que ver mucho el costo de vida para entender el salario que tenemos en cada país. No es el que más gana, sino realmente cómo gastas en tu realidad. ¿Sí? La oferta de trabajo que existe también marca bastante el tema de la referencia. Cada puesto, recuerden que el organigrama, de acuerdo a cada puesto, a cada cargo que existe, hay una oferta de trabajo. Por ejemplo, los cargos administrativos, vamos desde los cargos operativos. Acordémonos del perfil de cargo para puestos operativos, ¿cuál es el perfil de cargo? Tal vez que sea bachiller o máximo un primero o segundo año de universidad y no piden mayores características. Es obvio que la oferta va a ser mucho más grande y por ello, cuando la oferta es más grande, el salario y el sueldo es más bajo, ¿sí? En puestos administrativos pasa exactamente igual. Si es que salimos, yo por ejemplo tengo la misma profesión de ustedes, ingeniero en gestión, yo tengo en gestión empresarial mi título como pregrado. Entonces, obviamente, cuando uno sale al mercado se da cuenta que todo mundo es administrador de empresas y por ende los salarios son más bajos. ¿Sí? Ahora pongamos los puestos ya técnicos, los que son un poco más complejos de conseguir por el tema de estudios, ¿no? Por ejemplo, un mecánico, un electrónico, ya hay menos oferta y por ende los salarios y los sueldos son un poco más altos. Y dentro de esto también están los cargos de jerarquía por experiencia, que no todos tienen la oportunidad de tener un puesto de directivo o un puesto manejando gente, porque esto se va haciendo en el transcurso, obviamente, del profesionalismo, de la experiencia, de las oportunidades que le ha dado la empresa y del crecimiento que usted ha ido teniendo. Y obviamente no todos tienen este perfil y por lo tanto la oferta es más pequeña y por ello los salarios son más elevados, ¿sí? La productividad también es necesaria entender para tomar un salario, es decir, quien produce más, quien hace más, qué actividades hace, tiene oportunidades mayores de ganar, pero este es lo que menos se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado que la nueva tendencia del Ecuador y del mundo ya es por el conocimiento. Lo que va atado más que la productividad es al conocimiento, ¿sí? ¿Cuál es su conocimiento versus lo que usted gana? Entre usted más se prepare académicamente, educación continua, más condiciones va a tener de tener una oferta más pequeña de acuerdo a su perfil y obviamente comenzar a ganar más. ¿Sí? El poder de negociación también tiene que ver.
Recuerden que las empresas tienen un rango salarial para ofrecer a sus trabajadores y esto tiene que ver con la experiencia del trabajador, tiene que ver con las actividades que ha realizado y muchas cosas más. ¿Sí? La calificación profesional del trabajador también. ¿Qué quiere decir esto? Cómo el trabajador se ha ido desarrollando en el transcurso de su vida, cuántos años de experiencia tiene, ¿sí? Cuántos estudios tiene, en qué empresas ha trabajado. Con esto yo califico al trabajador para ponerle un salario y luego obviamente me pongo a negociar, ¿sí? ¿Qué pasa si es que viene una persona, qué sé yo, para un puesto operativo con una maestría a querer ganar $400? ¿Qué opinaría en el proceso de selección? ¿Cuál sería el problema? ¿Cómo se llama esto? ¿No? Bueno, para irnos acordando un poquito. Cuando yo hago mi hoja de vida, yo tengo que ponerle un valor a mi hoja de vida. ¿Cuánto yo debo ganar? No cuánto la empresa me tiene que pagar. ¿Cuánto yo cuánto valgo yo para una empresa? ¿Sí? Y esto obviamente va con el transcurso de su vida. Si usted se descalifica, esto es un mal indicador. ¿Por qué? Porque a mí me da un mal indicador pensar que una persona con una maestría quiere optar por un salario básico. Yo me voy a poner a pensar y voy a preguntarle cuáles son las condiciones, qué pasó en su vida. ¿Por qué usted, teniendo esta experiencia, no experiencia, sino este cargo, teniendo, qué sé yo, estos estudios, usted opta por esto? Y ahí viene, ¿no? Me va a decir, tal vez yo no tengo la experiencia, o yo quiero empezar desde cero, pero ya me habla muchísimo de esta persona, ¿sí? Tampoco es exagerar con el precio que yo le pongo a mi hoja de vida. Tiene que estar en armonía. Tanto lo que yo hice, tanto lo que yo estudié, y cuál es mi experiencia para yo ponerle un precio. ¿Sí? Y no desvalorizarle. Yo sé que las condiciones del país son muy precarias, no hay empleo, pero desvalorizar nuestro trabajo tampoco es una buena idea. ¿Sí? Hay veces que sí, que toca, porque toca. ¿Sí? Pero son puestos a veces espontáneos que nosotros estamos pasando hasta que consigamos algo mejor, pero no es bueno desvalorizar nuestra hoja de vida porque da un mal indicador como profesionales que nosotros somos. Tampoco es poner un precio elevado, ¿no? Que yo sea licenciado y que le diga cuánto está usted dispuesto a ganar y yo le diga $5,000, cuando la realidad de una persona licenciada tal vez sea entre 800 hasta unos $2,000, dependiendo de toda la experiencia que lleve. ¿Sí? Entonces eso también tengo que tener coherencia al momento de tomar el tema de salarios. ¿Sí? Nosotros tenemos deducciones laborales dentro de la ley que nos habla de los aportes que nosotros tenemos al IES. Muchos al IES no lo ven como bueno, otros lo ven como excelente. Yo lo veo como realmente para un país como el nuestro, que no tiene una filosofía de ahorro, el IES es lo mejor que puede existir, sea el peor servicio que exista. Cuando no hay filosofía de ahorro, nos salva de muchas cosas porque esto nos sirve para jubilarnos, nos sirve para atendernos médicamente, nos sirve también para generar préstamos cuando necesitamos, para comprar vivienda y para todo. Sería espectacular que este salario no nos descuente una empresa pública y nos digan, tenga, y usted tenga la condición de ahorrar. ¿Cuántos de ustedes ahorraron? Recuerden que Rafael Correa creó algo que yo me reía mucho cuando realmente lo hizo, por cómo lo dijo. Él dijo que los décimos se podían pagar en el mismo sueldo como remuneración, ¿se acuerdan? Que ya no es necesario acumular, que si usted quiere le van a entregar el dinerito y usted con eso va a tener una mayor remuneración. Y la gente se comenzó a quejar, que cómo va a ser posible que a nosotros nos quieran poner ahí. Obviamente era para mayor aportes al IES, ¿no? Porque obviamente como usted le daban en líquido, esta partecita del mes, esto aumentaba, engordaba más su salario y obviamente usted tenía que aportar más. Entonces era una estrategia bastante atractiva para el gobierno, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que la gente salió a quejarse que cómo nos van a dar mensualmente, que ni sé qué. Y Correa utilizó una frase que a mí me llamó mucho la atención. Decía, ¿por qué se quejan tanto? Pongan entonces, si no les gusta la idea, tomen el dinero, lo que ganan, el excedente del mes, pongan en un banco y van a generar hasta intereses. Y era lo más lógico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la cultura ecuatoriana es muy floja para ahorrar. Entonces, mientras nosotros tengamos una cultura muy floja para preventiva, es necesario que por ley nos obliguen a esto. Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuánto tienen ahorrado para su jubilación? Muchos de ustedes están en la mitad de su carrera. ¿Cuánto tienen? Ya están listos para jubilarse. ¿Cuánto ustedes han ahorrado para jubilarse dignamente y viajar?
Muchos no tenemos nada todavía. Entonces, a veces también sirve este tipo de deducciones laborales, ¿sí? Les voy a dejar aquí simplemente un indicador. Esto no vamos a dar la clase porque es parte de la materia que ustedes tienen ya se me fue, de laboral, ¿cómo es? Se me fue, legislación laboral, pero un poquito irnos acordando, ¿sí? El salario básico unificado, nada más recordar que estábamos en 380, está mal esto, perdón, este es del 2019, del 2020, estábamos en 394 dólares, hemos subido a 400 dólares con un incremento del 1.7%. Si ustedes ven del 2018, en el 2018 nosotros estábamos con 385, subió a 394, subió 2.73, ahora subió 1.70, que es 6 dólares exactamente a los 400 que venimos ganando. ¿Cómo se proyecta esto? Esto se proyecta en base a la inflación y en base obviamente a la canasta básica. Se supone que la canasta no ha subido mucho, entre comillas, no ha subido mucho y por eso solamente subió 6 dolarotes, que ya nosotros ya sabemos que fue bueno o malo. Eso para que ustedes se vayan acordando un poquito. Aquí está el crecimiento. 1.52 hemos subido. Si ustedes se dan cuenta, el anterior, de 2.74 del 2018 al 2019, ahora del 2019 al 2020, 1.52. La canasta básica se dice que este año ha bajado notablemente por el tema de la pandemia, 6 meses perdidos, entonces seguramente esto va a subir mucho menos para el próximo año, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea clara de que cómo nos toca el otro año, ¿sí? Les dejo el cálculo de las horas extra para que usted lo pueda revisar. Esto es solamente un pequeño manual. No lo vamos a ver como clases, porque usted ya tiene una clase de esto, pero le va a servir si es que usted quiere saber cómo ganar sus horas extra. Recuerden que hay una parte misteriosa, ¿no? Ustedes ingresan al Ministerio de Relaciones Laborales y ya tienen hasta la calculadora, ¿no? Pero aquí de todas maneras les dejo un pequeño instructivo para que usted lo pueda seguir. Cómo se calcula la hora de trabajo también para que usted lo pueda seguir. Cómo se calcula el 14º sueldo, ¿sí? Para que usted lo pueda seguir normalmente. El 14º sueldo, simplemente recordarles que es un bono, se lo conoce para la ayuda de las personas que ingresan a clases, para todos los que tienen hijos y van a empezar su periodo escolar, se entrega un bono para que se puedan ayudar. Ustedes saben que un hijo es lista de útiles y todo lo demás. Entonces, esto es lo que garantiza el Estado. 13º sueldo, que se le conoce el tema de vacaciones, para que usted también, vacaciones que es la época más consumista que nosotros tenemos en el mundo entero, también tengo un dinero para ahí, para poderlo solventar esos gastos. Los fondos de reserva, que son un ahorro proyectado que le permite el IES tanto ahorrarlo como entregarlo mes a mes, que se entrega a partir del año, que también está aquí el cálculo, ¿sí? El tema de vacaciones, que ustedes recuerdan también que ustedes por ley que necesitan tener 15 días al año, en el sector público 30 días al año, que se lo puede también cancelar con tema de dinero, que no es recomendable, pero se lo puede cancelar con tema de dinero, ¿sí? Y que puede ir creciendo día a día de acuerdo a los años que usted haya trabajado. Le dejo también aquí el instructivo y con eso prácticamente era el tema de remuneraciones. Les quiero dar estos 10 minutitos para que hagan por favor las dos actividades, simplemente el rebote de la clase y la apreciación de la clase, por favor, que son requisitos que necesitamos sobre todas las cosas. Les puse un pequeño deber, que es un pequeño análisis que usted tiene que consultar, que cómo ha sido la evolución de los últimos 5 años en el salario. Ya vimos de 2 años. Usted tiene que ver de 5 años cómo ha sido la evolución, cómo ha ido creciendo y cómo ha ido afectando o mejorando la situación del país. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, quejas? ¿Ya? Entonces les doy todos estos 10 minutotes para que por favor hagan las dos actividades que están ahí. Yo les agradezco, se quedan conmigo solamente los que no están en la lista, los demás ya se pueden conectar. Que tengan una linda semana y más que todo llena de salud. Listo, profe, muchas gracias. Muy gentil. Gracias, Inge. Buenas noches a todos, compañeros. Que les vaya muy bien. Déjenme por favor abrir el SIGE. Inge, una preguntita. La vez pasada me dijo que me iba a abrir para enviar el deber que me atrasé y no fue posible, pero también lo envié vía mail ese mismo momento. Ya, igual téngalo, como le había dicho, creo que sí le dije, téngalo guardado hasta el final, ¿sí? Para poderlo subir, porque si le abro la plataforma, me ha pasado ya en algunas ocasiones que abro la plataforma y se me borran los deberes de los otros compañeros. Entonces,
Ah, ya, profe. Por eso yo lo dejo hasta el final. Ya me ha pasado, entonces, para que no vuelva a ocurrir. Más que Ay, ya, todo porque me faltan deberes por corregir todavía, entonces, bastantísimos, entonces todavía no puedo hacer esto. ¿Sí? Déjenme, por favor. A ver, muy am- veamos quién. Julia Paguaya llegó. Julio César Salvador llegó. No, no llegó. Frank ya llegó. Kelly ya llegó. Sí, Inge, gracias. ¿Quién más nos falta? Solamente nos falta. Cristian también ya llegó. Sí, sí, gracias, profe. Solo nos falta Julio César Salvador, nadie más. Perfecto. Con esto terminamos. Les agradezco mucho y que tengan una excelente noche. Que les vaya muy bien. Gracias, profe, igual a usted. Que descanse. Muchas gracias.